Buenos días, feliz sábado, mis queridos hermanos. Qué lindo encontrarnos otra vez. Buenos días, un gusto en poder saludarlos y desde ya muchas gracias por estar acompañando esta escuela sabática online. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración? Querido buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Estamos muy agradecidos por todas las bendiciones que nos das cada día, también por este nuevo sábado para estudiar la lección, para estudiar tu palabra. Pedimos tu compañía en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en la lección 4 ya de este primer trimestre de 2021, por las malas, es el título. Y así que vamos a estar en un ratito haciendo el repaso de la escuela sabática. Desde ya muchas gracias por sus aportes, por escribirnos, por comentar. Tenemos unas preguntas que vamos a lanzar en un ratito y esperamos que puedan compartir sus opiniones al respecto. Sí, pueden saludarnos allí en el chat, decir de dónde nos están viendo y están compartiendo esta escuela sabática. ¿Qué les parece si conversamos un poquito acerca del TMI? Me parece muy bueno. Todo miembro involucrado. ¿Te estás involucrando en la misión? Estamos leyendo en este libro que escribió el pastor Bullón algunos párrafos, algunas partes, ¿no? Y él nos aconseja en el capítulo número 3, nos habla acerca del discipulado. Nos dice que no podemos hablar de discipulado, de discípulo, sin hablar de nuestro ejemplo Jesús. Él hizo discípulos, claro, ¿cierto? Y nos mandó a que hiciéramos lo mismo. Ser discípulo nos cuenta aquí que no es lo mismo que ser un creyente, ¿no? Porque podríamos decir que un creyente es aquel que tal vez lee la Biblia, ora, canta, va a la iglesia y se queda con eso nada más, ¿no? Pero un discípulo es aquel que hace también todas estas cosas, pero sigue a Jesús, se involucra con la misión, ¿no? Esto es ser un discípulo y también forma nuevos discípulos. ¿Qué es formar nuevos discípulos? Podríamos decir que no es solamente dar un estudio bíblico, sino que ayudar a esa persona a involucrarse en la misión, a poder crecer en ese aspecto. Y esto requiere un trabajo, ¿no? De persona a persona, enseñando no apenas conceptos, sino un estilo de vida. ¿Qué te parece? Excelente. ¿No? Entonces, primero es estar con el maestro, ¿no? Nuestra comunión diaria con él, y después predicar y formar nuevos discípulos. Hay distintas formas de predicar, ¿no? Por supuesto. Y podemos predicar utilizando nuestros talentos, ¿no? Claro, claro. ¿Qué te parece? Sí, por supuesto. Usamos la frase, tu talento, tu ministerio. Quiere decir que si tengo algún don especial, lo tengo que usar, tengo que involucrarme usando ese don y allí puede estar el ministerio que tenemos que llevar adelante. Y bueno, yendo a la práctica, a ver algún ejemplo. Muchas veces se habla acerca del don de la música, ¿no? ¿Cómo poner ese don al servicio del Señor? ¿Cómo lo hacemos? Tal vez no seamos un profesional que tiene grabaciones, ¿no? Para hacer presentaciones, pero tenemos que buscar la forma, ya sea mediante el canto o mediante la ejecución de algún instrumento musical. ¿Cómo podemos hacer? Utilicemos los medios de comunicación. Tenemos las redes sociales, bueno, hay que aprender a manejarlas. Pero traemos un ejemplo también, un testimonio. ¿Qué te parece si lo vemos? Bueno, vamos y veámoslo. Vamos a verlo. Hola, feliz sábado. Mi nombre es María de los Ángeles Sosa de Candia, pertenezco a la Iglesia de Confluencia y bueno, la forma de involucrarme fue a través del año pasado.
en medio de la pandemia, Dios me ha dado el talento que es la música y Él me inspira y compongo las canciones a través de la letra, que son versículos de la Biblia, y la música. Y es una forma de predicar el Evangelio. Y lo hago a los familiares, amistades y a vecinos que son de diferentes denominaciones. Y es una forma de llevar la palabra de Dios a ellos. Y uno de los testimonios también que ha pasado en esto, que he mandado las canciones y me han dicho que era lo que necesitaban, era la palabra que necesitaban. Otras personas me han dicho que iban a aprender la letra, y eso la verdad que es una forma de llevar el Evangelio a quienes no conocen. La verdad que me siento muy emocionada, me siento muy feliz de poder hacer esto. Es una alegría inmensa que siento. Me siento útil en trabajar para Dios, en emplear el talento que Él me ha dado para predicar su palabra. Y bueno, quería invitarlos a todos, porque todos tenemos diferentes dones, todos tenemos diferentes, y quería invitarlos para que nos involucráramos y pusiéramos nuestros talentos, porque no hay talentos ni chicos ni grandes, sino que nuestros talentos los pongamos al servicio de Dios para poder lograr y cumplir con la misión que tenemos de llevar el Evangelio. Y bueno, ahora quiero dejarle esta canción que compuse, espero que les guste, es la parábola de la vid, se encuentra en San Juan 14:5. Tú eres la vid y yo soy el pámpano, si permanezco en ti y tú en mí, muchos frutos llevaré, porque separada de ti nada puedo hacer. Oh Señor, te necesito. Oh Señor, sin ti nada lo puedo hacer. Oh Señor, permanece conmigo, hacia donde vaya, fruto llevaré. Tú eres la vid y yo soy el pámpano, si permanezco en ti y tú en mí, mucho fruto llevaré, porque separada de ti nada puedo hacer. Oh Señor, te necesito. Oh Señor, sin ti nada lo puedo hacer. Oh Señor, permanece conmigo, hacia donde vaya, fruto llevaré. Hacia donde vaya, fruto llevaré. Amén. Después de haber escuchado este lindo testimonio que nos deja una melodía y nos muestra que con un poco de creatividad podemos involucrarnos en la misión. Vamos al repaso de la lección. Sí, que se titula Por las malas. Una lección para meditar realmente, porque aquí hay temas muy, muy interesantes y esperamos que ustedes puedan participar y también darnos sus aportes. Qué título, ¿no? Parece que nos vienen cosas buenas. El texto clave para memorizar, que está en Isaías capítulo 8, versículo 17, nos dice:
Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Este pasaje nos habla entonces de saber esperar y confiar. ¿En quién? En Dios. Cosa que no hizo el rey Acaz. La semana pasada habíamos leído el capítulo 7 de Isaías, y allí Isaías, por mandato del Señor, fue a ver a Acaz para decirle que confía en él. Inclusive fue con su hijo, recordamos eso. Sin embargo, Acaz no confió, y también el Señor le había dicho a Isaías que le iba a dar una señal y que pida una señal, pero Acaz no quiso pedir señal. Isaías igual le dijo: vas a recibir una señal. Y entonces se dio allí en el capítulo 7, versículos 14 al 16, aparece la señal que Isaías le dio al rey Acaz. Y ahora entonces vamos a ver también su cumplimiento. Leemos, allí nos dice: por tanto el Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Comerá requesón y miel hasta que sepa desechar lo malo y elegir lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y elegir lo bueno, será abandonado el país cuyos reyes temes. Los reyes a quienes temía Acaz eran el reino de Siria y el reino de Israel, el reino del norte. Y entonces aquí el anuncio es que esos reyes iban a desaparecer en breve tiempo. Lamentablemente Acaz no confió en Dios. Y se dan unos detalles interesantes porque dice que iba a comer mantequilla y miel, tanto el niño, pero también un poco más adelante, en Isaías capítulo 7, si no recuerdo mal, el versículo 22, también se dice que el pueblo iba a comer mantequilla y miel. Entiéndase mantequilla como el requesón, como la cuajada, claro, que también se le dice. Como una ricota, ¿no? Y esta comida es comida de nómades. Era la comida que comía el pueblo cuando vivía, no en las ciudades, sino trasladándose de un lugar a otro. O sea que, en otras palabras, Isaías estaba diciendo que el pueblo iba a volver a andar errante de un lugar para otro. Pero que no les iba a faltar el alimento. Y esa es una promesa y es una acción de la misericordia de Dios, porque la miel es una delicia, ¿no? Al igual que el requesón, o como se dice aquí, la mantequilla, para aquel que está viviendo en el campo. Por lo tanto, esto muestra también la misericordia de Dios. Aunque ellos iban a tener una consecuencia triste, sin embargo Dios todavía los seguía acompañando. Lo que decís de consecuencias, qué triste, ¿no? Porque el pueblo o Acaz directamente recibió promesas de Dios, promesas de ayuda, pero él no quiso escuchar, ¿no? No quiso escuchar, y Dios le tuvo que hablar en forma fuerte, digamos, ¿no? Como dice aquí en la lección, tuvo que hablar como con ruido de muchas aguas. Esto me hace acordar a cuando una vez fuimos a pasear donde están las cataratas del Iguazú, ¿no? Allí cae mucha agua, ¿no? Cuando uno está al lado de la caída más importante, principal, la llamada Garganta del Diablo, se escucha tan fuerte esa caída que casi no se entiende cuando uno habla con otra persona. Claro. Es decir, en este caso, que la voz de Dios era audible, Dios se hizo entender. Acá sabía perfectamente lo que iba a suceder y cómo Dios lo quería ayudar, pero lamentablemente ni siquiera con eso quiso escuchar. Claro. Y el sonido de muchas aguas también anuncia inundación, o sea que también estaba advirtiendo que el pueblo no le iba a pasar bien, ¿no? Y esto se cumplió, la profecía fue dada aproximadamente por allí, por el año 734 a.C., y en ese año, por allí
entre el 732 y el 733 y 732, o sea, entre 1 año y 2 años después de la profecía, cayó el reino de Siria, ¿no? Y los asirios conquistaron Damasco, que era la capital. Y en el año 727, ya el reino del norte, Israel, estaba bajo el dominio de los asirios, aunque no estaba tomada la ciudad principal, Samaria, pero sin embargo ya los asirios habían avanzado e Israel estaba pagando tributo. En el año 727 a.C., Oseas, el rey de Israel, rey del norte, se rebeló contra Asiria, contra Salmanasar, y no le quiso dar tributo. Y entonces Salmanasar se enojó, obviamente, sitió la ciudad de Samaria, estuvo sitiada por más de 3 años, y finalmente en el año 722 a.C. cayó Samaria, su población fue desparramada, llevada a distintas ciudades, e Israel perdió totalmente su identidad. El reino del norte literalmente desapareció. Qué triste. Triste, triste, sí. Ahora, esas fueron las consecuencias para Asiria y para el reino del norte, pero en el capítulo 7 de Isaías, versículos 17 al 25, se mencionaba también que iba a haber consecuencias para el propio Acaz y para el propio reino de Judá. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Podemos decir que la principal consecuencia fue el sometimiento. O sea, aunque Asiria no tomó Jerusalén, sin embargo la sometió económicamente, porque el reino de Israel tuvo que darle tributos, pagarle muchos tributos. Se sometió. Y ser, sí, exactamente. Claro, se sometió casi como un esclavo, digamos, del otro reino, Claro. Porque pidió ayuda, como ya habíamos visto la semana pasada, pidió ayuda al rey de Asiria, pero quedó ligado, como decías, económicamente, ¿no? Claro, con los tributos y llevando al pueblo a la pobreza también. Exactamente. Podríamos decir que Acaz es el hombre de miedo más que de fe, porque él tenía miedo y no confiaba en Dios. Y ahí vinieron las consecuencias, ¿no? Su aliado finalmente se transformó en el peor enemigo, porque él lo sometió. Esto lo podemos leer en la historia que registra el libro de Segundo de Reyes o el segundo libro de Crónicas también registra estos hechos, ¿no? Y ahí podemos ir a un plano práctico. A veces nos pasa que tenemos una tendencia natural a confiar más en las cosas que vemos, en lo que palpamos. Claro, es natural y es lo que le pasó a Acaz, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Debiéramos seguir el mismo camino, confiar en las cosas que vemos, en el poder que vemos, o debiéramos confiar en Dios? Hay un pasaje que me gusta mucho, está en la segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18, que nos presenta una clara orientación al respecto. Es fácil confiar en aquello que vemos cuando tenemos un amigo poderoso o tenemos la certeza en el aspecto económico, en alguna cosa, o en nuestra propia fuerza. Y a veces confiamos más en eso que en Dios. Pero ¿qué dice Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18? Dice así: así, fijamos nuestros ojos en lo que no se ve, sino en lo que no se ve. Porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Y claro, nosotros naturalmente miramos lo que se ve, pero ¿qué es lo que no se ve? Hay un pasaje también que nos dice que la fe es la certeza de lo que no se ve. Por lo tanto, la fe es la confianza plena en Dios, aunque no lo veamos. Pero Dios obra y Dios se manifiesta. Por eso
confiemos en Dios, no nos apartemos de Él, aunque la situación sea muy crítica, confiemos en Dios porque Él va a estar en nuestro lado. Amén. Sí, esto me recuerda también a la historia que nos trae aquí el folleto de escuela sabática, ¿no? De la niña que queda atrapada en el incendio, Claro. ¿no? En un cuarto piso. Y claro, ella mira hacia abajo y ve humo, tal vez llamaradas de fuego. Es que la niña no veía en realidad, ¿no? No veía. Claro. No veía. Y entonces escucha que le dicen que se arrojara. Los bomberos le dicen, ¿no? Porque claro. allí abajo la van a recibir en una red. Claro. Pero ella tiene miedo y no Exacto. lo hace. Hasta que escucha la voz de su padre, que le dice que se lance, que él está allí, que la red está. Exacto. Y ella se lanza, pero en una forma tal que no sufre ningún daño, porque dicen los expertos que cuando una persona está tensa, ¿no? Y cae de una altura semejante, puede sufrir daños, claro, ¿no? Claro. Pero ella no sufrió daños porque lo hizo en una forma tan entregada, tan relajada, que cayó sobre la red y fue rescatada. Porque escuchó la voz de su padre, confió sin ver. ¿No? Y es un poco lo que dice este pasaje, pero teniendo en cuenta nuestra fe en relación con Dios. No lo vemos, pero podemos percibir que Él está y entonces podemos lanzarnos en medio de las dificultades, abriendo nuestros brazos para ir hacia Él. Lo importante es conocerlo. Exacto. ¿No? Porque si no tenemos esa confianza, nunca nos vamos a arrojar así. ¿No? Entonces, esa es la clave. Tenemos que buscar de conocer cada día más y mejor a nuestro Padre Celestial. Amén, amén. La lección de esta semana, Vivi también nos habla de lo que dice el capítulo 8 de Isaías. Así que vamos si ustedes tienen su Biblia, búsquenla, léanla. Hace un ratito decías, Vivi, que necesitamos conocer a Dios. Y no podemos conocer a Dios si no vamos a la palabra de Dios. Entonces, busca tu Biblia. Si la tenés allí, lee con nosotros el capítulo 8 de Isaías y vamos a considerar un par de cosas que allí presenta Isaías y que están aquí en el repaso de esta lección. Allí el capítulo comienza hablando acerca del hijo de Isaías, y tiene un nombre particular. Sí, el hijo que se llama Maher Salal Hasbaz, que significa el despojo se apresura. También hay otras traducciones, ¿no? Que no solo dicen el despojo se apresura, sino que le agregan la presa se precipita. Exacto. O también otra traducción, pronto al saqueo, presto al botín. Claro. O sea que claramente está anunciando lo que iba a pasar con el reino del norte, con Siria, y las consecuencias posteriores, porque ya antes habíamos leído acerca de Emanuel, porque también se da ese nombre, ¿no? Emanuel. Y Emanuel significa Dios con nosotros, pero también estaba el primer nombre del hijo de Isaías, que significaba un remanente permanecerá. Y entonces en los nombres de Isaías había anuncios proféticos. En el caso del nombre que leíste allí de Maher, está implícito la destrucción del reino del norte y del reino de Siria. Pero en el otro nombre está implícito lo que iba a pasar con Judá. O sea, Judá iba a ser sometido, pero Dios mantiene la promesa de que iba a tener un remanente, iba a quedar un remanente. Y allí está el cumplimiento entonces claro de lo que Isaías anunció. Lo que podemos señalar es que la profecía se cumple, pero la misericordia de Dios continúa porque permite que siga un remanente. Otro asunto que presenta Isaías capítulo 8 tiene que ver con el anuncio de que tenemos que temer a Dios
Y esto puede parecer como contradictorio a otros pasajes que aparecen también en la palabra de Dios. Pero vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 8, versículo 12 y 13. Encontramos allí la siguiente declaración: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. ¿Qué te parece esta declaración, Vivi? Creo que Acaz no sentía miedo a Dios. En el miedo, ese miedo al castigo o a que suceda algo malo, ¿no? Sino que Acaz debería haber tenido miedo a Dios porque Dios es todopoderoso. Claro. Dios podía decidir distintas cosas allí, ¿no? Pero Acaz decidió tenerle miedo a los reyes mundanos, ¿no? A los reyes que él veía, el rey de Siria y el rey de Israel. O sea que entonces podríamos decir que el temor aquí consistía ese temor en respetar a Dios y reconocer que Él era poderoso. Y eso es lo que no hizo Acaz, sino que él confió en los poderes de otros reinos para salir de una situación difícil. Pero este asunto del temor es mencionado en otras partes de la Biblia también. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6, 7 especialmente, allí dice: temed a Dios y dadle gloria. O sea que hay como una indicación imperativa: teman a Dios. Esto, Vivi, puede estar en contraste con otros pasajes, como por ejemplo Mateo capítulo 22, versículo 37. Allí el Señor Jesús dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Aparece en contraste esto con la otra declaración de temer a Dios? ¿Qué opinan ustedes? Y nos gustaría que puedan aportar, ayudarnos también con esto. ¿Cómo entendés el temor a Dios? ¿A qué le tenés miedo en este tiempo? Porque es una época de temor. Sí, es una época difícil tal vez para muchas personas, conflictivas también, y que nos traen temores. Así que bueno, compartí allí en el chat qué cosas te traen miedo, ¿no? Te traen temor. ¿Y qué significa esto de temer a Dios, ¿no? Como decíamos recién, el temor conlleva, ¿no?, un respeto, un reconocimiento a ese poder superior a uno mismo. Pero también puede estar entrelazado con el amor, porque ese temor es diferente a otro tipo de temor que sería el miedo, porque ese miedo nos trae un temor a que nos pueda suceder algo malo a nosotros, que puede traer un castigo, ¿no? Claro, claro. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice lo siguiente: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Descubrí este versículo cuando estaba entrando a la adolescencia. Cuando era niño le tenía miedo a la oscuridad. Y un día descubrí este versículo y dije: no tengo que tener más miedo a la oscuridad. Y aquí dice que el amor perfecto echa fuera el temor. Pero uno diría: ¿y entonces cómo es? ¿Tememos a Dios? ¿No tememos? Sin embargo, Vivi, estamos allí en la misma sintonía en pensar que el amor a Dios no deja de lado el temor reverencial a Dios, cuando lo respetamos a Dios, porque cuando entendemos quién es Dios, cuando conocemos su poder, conocemos su magnificencia, entonces sentimos un respeto extraordinario por Él. Y ese respeto nos lleva también
a amarlo y nos lleva también a confiar en Él. Claro. Como la historia que contabas de la niña, ¿no? Que confió en la voz de su padre. Entonces, ahí está este asunto de no hay una contradicción entre amar a Dios y temer a Dios. Una cosa está ligada a la otra. El tema es el siguiente, que tenemos que conocer a Dios, ¿no? Claro. Porque si no lo conocemos, no vamos a llegar a amarlo y a entregarnos así totalmente. Así que bueno, ahí está el camino. Dios nos muestra ese camino y podemos conciliar los dos aspectos, el amor y el temor. Porque también están los demonios que tiemblan, o sea, tienen miedo, pero no lo respetan. Pero no respetan a Dios, no lo aman. O sea, ahí hay un temor que nosotros no tenemos que tener, que es el temor del miedo al castigo, claro. El miedo a lo que a veces se habla de ese castigo del fuego, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos que respetar a Dios. Temer es respetar a Dios y entender lo que Él hace por nosotros, entonces eso nos va a llevar también a obedecerle, ¿no? Por amor, sabiendo que lo que Dios nos ha dejado es lo mejor para nuestras vidas. También encontramos aquí en el capítulo 8 de Isaías otro asunto que no es de menor importancia, y más en este tiempo en que estamos viviendo. Podemos leer allí especialmente el versículo 19, aunque esto se plantea desde el versículo 16, pero Isaías 8:19. ¿Qué dice? Cuando os digan que consultéis a los médium y espiritistas que susurran y cuchichean, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Por qué consultar a los muertos por los vivos? Este es otro tema, ¿no? ¿Qué había pasado en ese tiempo con Acaz? Encontramos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 28, versículos 23 al 25, los animamos a tener su Biblia, a buscar estos pasajes. Encontramos allí que Acaz hizo muchos sacrificios a los dioses paganos. ¿En qué consistían los sacrificios a los dioses paganos? Bueno, allí se clamaba para que se manifiesten los espíritus de los dioses. Pero ¿quiénes eran esos espíritus? Espíritus satánicos. Y ahí está el tema, ¿no? Entonces, Acaz hizo eso y llevó a que al pueblo también a realizar eso. Inclusive lo hizo en el templo, ¿no? Sacó el altar para Dios, para poner altar a estos dioses. Sí, y se tomó el atrevimiento de llevarse el altar para él y decir, este va a ser para mí porque yo voy a consultar aquí, cuando no era él el que tenía que hacerlo, sino los sacerdotes. Por lo tanto, Acaz no tuvo respeto a Dios y en lugar de respetar a Dios y buscar a Dios, él fue a consultar otros espíritus. Y en la Biblia tenemos declaraciones muy, muy claras en relación a esto. Aquí en el mismo Isaías capítulo 8, versículo 20, el versículo que sigue al que ya leímos, ¿qué dice? A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. Allí está, o sea, ¿a quién tengo que ir? A la ley y al testimonio. Esto tiene que ver con los mandatos de Dios, sí, pero también tiene que ver con la palabra de Dios. El testimonio, la ley del Señor está impresa en su palabra. Por lo tanto, nosotros tenemos que regirnos por ella, tenemos que buscar el consejo y saber qué es lo que Dios tiene para nosotros en su palabra, no ir a consultar espíritus desconocidos. Además, Dios lo había dejado muy claro esto a su pueblo Israel cuando Él lo sacó de Egipto. Claro. Podemos encontrarlo en Deuteronomio, capítulo 18, a partir del versículo 19. ¿Me acompañan en la lectura? Allí dice, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, no imitarás las abominaciones de las naciones. No haya en ti quien pase a su hijo o su hija por el fuego, ni adivino, ni astrólogo, ni hechicero, ni mago, ni encantador, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable al Señor.
cualquiera que haga estas cosas. Por esas abominaciones el Señor tu Dios echó a esas naciones de delante de ti. Perfecto serás ante el Señor tu Dios, porque esas naciones que vas a heredar a hechiceros y astrólogos oyen, pero a ti te lo prohíbe el Señor tu Dios. Y justamente el rey Acaz hizo eso. Hizo todo lo que allí dice Todo que no lo había que hacer. lo que había que hacer. Y el pueblo junto con él. Por lo tanto, el consejo ya estaba, la indicación estaba. Ahora, el asunto es, cuando nosotros consultamos a esos espíritus, ¿a quién consultamos? El apóstol Pablo lo dice claramente. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 20, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 20, dice lo siguiente: antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Clarísimo lo que dice el apóstol Pablo, y esto es lo que estaba pasando con Acaz, cuando entonces hacía sus sacrificios a esos dioses paganos, indudablemente estaba haciendo o llamando, podríamos decir, a los demonios. Y qué peligro para nosotros. Hoy nosotros tenemos que escuchar el llamado de Dios, seguir la palabra de Dios y no dejarnos engañar, porque el engaño trae una consecuencia tremenda. Y Isaías lo grafica aquí en este capítulo 8, versículos 21 y 22. Dice lo siguiente: y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Entonces, para el rey Acaz, esto fue un cumplimiento. Cuando él murió, el pueblo, lejos de hacerle un reconocimiento, todo lo contrario, ni siquiera lo sepultaron en el lugar de los reyes, reprobando lo que él había hecho, y no solo lo que él hizo en forma individual, sino lo que llevó a hacer al pueblo todo. Lo llevó a una oscuridad espiritual. Claro, es lo que dice aquí el versículo 22, ¿no es cierto? Dice que la gente va a tener tribulación y tinieblas. Qué tremendo. Vemos como estas prácticas se repiten en la historia, sí, porque esto no era nada nuevo, no era de esa época solamente. Encontramos en distintas épocas en la Biblia relatados, ¿no? De que sucedían estas cosas. Claro. Sucedieron en la época de José en Egipto, sucedieron en la época de Daniel cuando él fue a Babilonia. Es decir, eran prácticas comunes que se siguen haciendo. Inclusive la hermana White nos advierte de estas cosas, siendo ella más cercanos a nosotros, pero no de esta época, pero en esta época también existe. Claro. ¿No? Encontramos una declaración en Conflicto de los Siglos, página 612-613. Dice: pero el espiritismo, que hoy cuenta con centenares de miles y hasta con millones de adherentes, y que se ha abierto camino entre las sociedades científicas, ha invadido iglesias y ha encontrado favor entre los cuerpos legislativos y hasta en las cortes de los reyes. Este engaño colosal no es sino la reaparición bajo un nuevo disfraz de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad. Esto podría llevarnos a pensar de qué manera hoy se manifiesta este engaño. Y si tenés alguna opinión, comentanos, haz tu aporte. ¿De qué manera hoy se ven estos engaños? Claro. Podría ser a través de... Seguramente que van a aparecer en forma encubierta muchas veces, a veces en forma abierta, pero puede ser que hasta nosotros
estemos atrapados en alguna de estas cosas sin darnos cuenta. Claro, claro, claro. Ujú. Podría ser a través del cine. Podría ser. Hay películas que traen ciertas cosas de hechicerías, inclusive hasta para niños. Algunas músicas. También. ¿Cuántas cosas, no? Literatura. ¿Cuántas otras cosas más? Bueno, contanos allí en el chat en dónde podrás ver esto y tal vez no nos estamos dando cuenta, ¿no? Claro. Y bueno, y también podés comentarnos cómo hacer para estar al margen de eso, ¿no? Creo que algo hemos mencionado aquí en cuanto al conocer a Dios, y esto es fundamental, porque si conocemos a Dios, lo vamos a respetar y vamos a dejar de lado todo esto. La palabra de Dios lo dice con claridad, a la ley y al testimonio. Sí, y también conocer a Dios y confiar en Él, ¿no? Exacto. Tenemos que confiar que Dios es el mejor camino que tenemos que seguir, ¿no? Tenemos que escuchar esa voz, esas advertencias que tenemos en su palabra, no ser como acá. Así es, confiemos en Dios, Él está al control de todo. Que el Señor te bendiga, gracias por estar acompañándonos, gracias por los saludos, gracias también por los aportes que han realizado, los comentarios. Deseamos que Dios los bendiga y volvemos a encontrarnos el próximo sábado con el siguiente repaso de la lección de Escuela Sabática. ¿Nos despedís con una oración? ¿Cómo no? Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este espacio que podemos compartir y gracias también por los consejos sabios que tenemos en tu palabra. Te ruego, querido Señor, que nos ayudes a ponerlos en práctica y rogamos también que nos ayudes a confiar plenamente en ti y rogamos una bendición por todos nuestros amigos, nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros.